viendo tipos de resistores, tenemos dos grandes grupos, los variables y los fijos. Los variables son los resistores cuyo valor óhmico nosotros podemos ir modificando según la posición del contacto deslizante. Sin embargo, los fijos tienen un valor óhmico el cual nosotros no podemos modificar, no a gusto. Vimos que sí, la temperatura influye en los resistores, pero sería un efecto que nosotros no podemos controlar. Entonces, por más que cambien según ciertos factores como la temperatura, nosotros no podemos estar modificando eso, sino que ya es un valor propio del material. Estas resistencias o estos resistores tienen un cierto tamaño según la potencia que van a estar soportando. Entonces, cuanto más grande es el resistor, entonces puede soportar mayor potencia, estaría soportando una corriente más alta. Entonces, en esta imagen tenemos el gráfico de ciertos resistores junto con la potencia que cada uno puede tolerar para que se pueda apreciar la diferencia de tamaño entre uno y el otro según la potencia del mismo. Entonces vamos a ver algunos tipos de resistores, primero los fijos y luego vamos a ver un poco de los variables. Entonces este resistor sería el de esmalte vítreo que se utiliza en todo tipo de equipos. Entonces se ve un poquito la estructura para poder conocer mejor el resistor. Luego tenemos este otro tipo de resistor que se utiliza para pequeñas corrientes. Sería aquí le tenemos de este lado. Y por el otro lado tenemos este resistor que es de precisión de película metálica, que es utilizado cuando se requiere una alta estabilidad y un bajo coeficiente de temperatura. Y también un bajo nivel de ruido. Tenemos esto que sería un resistor de contacto axial. Nos dice que con devanado de alambre moldeado en esmalte vítreo también. Y que se utiliza para aplicaciones de baja potencia de electrónica. Y tenemos los delgados, que son utilizados cuando el espacio es reducido o está limitado. Entonces deben ser empacados en lugares pequeños, entonces es ahí cuando se opta por este tipo de resistores. Tenemos la resistencia eléctrica de carbono, que está hecho por polvo de carbón o también por pasta de grafito y es utilizado para valores de aplicación de baja potencia. Tenemos la resistencia eléctrica de película o CERMET, que es utilizado para valores de voltajes de hasta 10.000 voltios y cuando se requiere una alta estabilidad. Tenemos esta resistencia que es la bobina de alambre, que solemos ver usualmente en duchas, también en calentadores. Entonces, esta resistencia es para altas potencias, aplicaciones de altas potencias, y también es conocido como alambre de vanado. Ahora vamos a ver los resistores variables. Esta sería la estructura en sí, donde tenemos nuestro encapsulado, tenemos el resistor y tenemos un cursor. Mediante este cursor nosotros logramos variar el valor óhmico del mismo. Entonces tenemos como dos grandes clasificaciones que son el reóstato y el potenciómetro. En realidad son el mismo dependiendo de su utilización, pero cuando lo utilizamos de una manera o de otra, entonces lleva la denominación de reóstato o potenciómetro. Entonces vemos que el resistor variable de 3 puntos puede ser denominado o reóstato o potenciómetro, que es lo que dijimos previamente. Entonces vamos a mirar un poco lo que sería su funcionalidad. Entonces, cuando tenemos un reóstato, nos dice que utiliza un solo terminal fijo
y se comporta como una resistencia variable entre dichos terminales. Es decir, es como que anulamos uno de los tres terminales, entonces nos quedarían dos, donde uno es fijo y el otro sí es utilizado para ir variando la posición del cursor y poder cambiar el valor óhmico. Este es el fijo y con esto nosotros vamos cambiando o haciendo variar el valor de esta resistencia. Sin embargo, el potenciómetro mantiene los tres puntos donde si nosotros midiéramos entre este terminal y este terminal, siempre tendría el mismo valor óhmico, que sería el máximo que puede proporcionarnos. Mientras que entre este terminal nosotros podemos hacer variar. Vamos a ver algunos ejemplos para poder comprender mejor este concepto. Entonces, vamos a repasar esto. Y nos dice que en el reóstato nosotros hacemos variar RAB, serían un valor de 0 hasta el máximo. Porque como en el reóstato nosotros tenemos uno fijo y el otro móvil, entonces el máximo valor que podemos llegar a obtener sería RAC, que sería completo, de aquí hasta aquí, o podemos hacerlo valer 0 también. Entonces depende de en qué posición se encuentre nuestro cursor. Bueno, tenemos un potenciómetro. Vamos a ver un ejemplo, ya explicamos el concepto, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Nos dice que tenemos los terminales AC, que sería de aquí hasta aquí, serían los dos extremos donde podemos obtener el valor máximo óhmico que nos proporciona la resistencia, sería aquí AC, y está sujeta al máximo valor de clasificación. Entonces, B sería el punto que nosotros podemos hacer variar. Entonces nos dice que un ejemplo es donde tenemos que AC tiene 1 mega ohmios. Entonces de aquí hasta aquí tenemos 1 mega ohmios. Por lo tanto, con el cursor B nosotros podemos hacer variar el valor de la resistencia como tope hasta 1 mega ohmio. Entonces nos dice que si colocamos a 1/4 de distancia de los puntos A y C, a lo que sería el cursor, entonces tendríamos 1/4 de todo el valor. Nuestro valor era de 1 mega, entonces 1/4 de 1 mega sería 250 kilos. Entonces estaríamos teniendo que de A a B sería 250 y de A a C es 1 mega. Entonces, si nosotros sabemos que de A a C es 1 mega y es lo máximo que podemos obtener, y de A a B tenemos 250, entonces esta diferencia nos estaría dando el valor de B a C. Entonces, eso es lo que está aplicando aquí. De B a C sería la diferencia entre AC, que es toda la resistencia, menos AB, que sería 1/4 de la resistencia. Entonces, así es como obtenemos que RBC es igual a 750. En otras palabras, si nosotros hacemos AB más BC, tendría que darnos AC. Aquí tenemos otro ejemplo donde nos dice que el total, o sea, dice, el total sería de 1 kilo. Entonces, si de A a C tenemos 1 kilo y en una de las terminales tenemos 200, entonces la parte que queda sería 800, porque tenemos que de A a B y B a C debe ser el total. El total es de 1 kilo, por ende cada parte tiene 200 y 800. Está regulado a eso. Entonces nos dice que si AB disminuye en 50, entonces la siguiente parte debe aumentar a 950. Entonces quiere decir que la suma, ¿verdad?, de ambos es 1 kilo. Entonces tenemos 950 más 50 sería 1 kilo. Entonces, aquí en la última lámina les dejé algunos resistores. Entonces, si
si tienen alguna curiosidad para poder ver y saber que también hay de este tipo, no solo lo que estuvimos viendo, hay una infinidad de los mismos según la aplicación, según el requerimiento que podamos tener en nuestro circuito.